Listo, ahí está grabando. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este conversatorio que tiene como un objetivo principal y es como pensando la comunicación en el centro, pues en el centro de Bogotá, pues en la zona que atañe como al movimiento de se vende. Hemos invitado en, pues, a nuestra mesa redonda a Carolina Orbina, que es psicóloga, docente, y ella estaba acompañando el comité hace bastantes años. Y está Andrés Sánchez, que es arquitecto y que también tiene como una fuerza en procesos sociales, arquitectura y demás. Ahorita yo le estoy diciendo. Está Michael Tachi también, que es un integrante del comité, donde también sus estudios de maestría, entre otros, tiene que ver mucho con el desarrollo de los movimientos sociales y en sí con la fuerza que estos tienen en la comunidad. Entonces le doy la bienvenida a ustedes en el marco de este proyecto que se llama aquí Vive Gente, del proyecto que está enmarcado en Odeón, donde la idea es traer a partir como de los saberes y de unas manifestaciones las pues, diferentes organizaciones para que puedan habitar estos espacios. Hay una propuesta que hizo el comité que son tres actividades que llevamos. Una son los diálogos de saberes, que es importantísimo para nosotros porque se ha generado como una reflexión en torno a lo que de alguna u otra forma se desarrolla en el centro administrativo, el barrio donde está el comité, donde se han exaltado como los saberes de los habitantes. Están los recorridos, llevamos como un primer recorrido sobre la parte, digamos que oriental del centro, donde se han hemos reflexionado sobre las elecciones de las renovaciones urbanas y como procesos de gentrificación. Y están estos conversatorios que la idea es seguirnos pensando como el problema del hábitat en estos, pues en Bogotá, ¿no? Y en estos lugares específicamente. Entonces, de nuevo, bienvenido. Gracias. Hago bienvenida. Si quieren, no, si quieren, preséntense, Carlos, Andrés, y empezamos. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es como muy grato poder estar aquí después de todo esto que ha ocurrido. Me parece pues importante como reconocer esa necesidad de contacto, de abrir estos espacios que es bastante importante. Como lo decía Ana, mi nombre es Carolina Urbina. Yo soy docente de psicología social y comunitaria. Y digamos que desde esta línea lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años es poder acompañar el proceso de organizaciones sociales. Específicamente, pues lo que nos trae aquí es el trabajo con el proyecto del Centro No Se Vende. Y digamos que ha sido un proceso bien bonito porque desde el área comunitaria es posible generar procesos de fortalecimiento. Y esos procesos de fortalecimiento, pues finalmente nos llevan a entender que digamos que el proceso organizativo tiene que ver también con ese trabajo comunitario, el día a día, de tener redes, ¿no? Que finalmente es como el proceso de base importantísimo para una buena participación. Como lo decía, bueno, soy psicóloga con estudios de maestría en antropología social y digamos que hay diferentes áreas de investigación que me han interesado muchísimo. Uno de ellos tiene que ver con el territorio, con el desplazamiento urbano. Desde hace ya unos años se convirtió como en un tema que me apasiona muchísimo, poder ver, digamos, cómo los espacios se renuevan, cambian, pero también de fondo hay un montón de historias, de vivencias y de problemáticas que no quedan registradas en ningún lado, salvo por los procesos sociales, las movilizaciones y por este tipo de espacios y de personas que intentan visibilizar esta otra historia. También pues hay otros temas por ahí que he venido trabajando que tiene que ver con el turismo comunitario, con los conflictos ambientales,
Pero pues finalmente la pregunta central es por el territorio, por la movilización social y cómo podemos empezar a generar procesos, digamos, de reconstrucción de memoria que nos permitan finalmente construir un territorio más incluyente, ¿no? Que finalmente es como lo que esperamos. Entonces, así a grandes rasgos como el proceso. O sea, Andrés. Bueno, pues también agradecer la invitación. Yo también pues, he venido acompañando desde hace un tiempo algunos procesos, digamos, de resistencia acá en Bogotá, especialmente en los cerros orientales. Y bueno, conocí, digamos, este proceso de por temas académicos. También soy docente y soy pues, arquitecto, y desde la profesión y la área económica, digamos que he podido entender un poco y visibilizar el rol de la arquitectura en estos procesos, ¿no? Y también hemos visto como los procesos como el Centro No Se Vende o el Barrio Belén como procesos también pedagógicos importantes para permitir, digamos, a los estudiantes visibilizar problemáticas reales en contextos reales, ¿no? La preocupación que siempre ha surgido, digamos, desde la arquitectura es la lejanía que ha tenido de la realidad. Cuando se racionalizan las cosas, se pasa a racionalizar sin entender la profundidad pues, de las dinámicas sociales. Y en ese trabajo, pues, he tenido la oportunidad de acompañar diversos procesos, dando en el Alto Pucha, en el barrio Manantial Corinto, que están haciendo una resistencia también bien importante, conocer un poco de la mano las estrategias certificadas de estas comunidades, por ejemplo, desde lo ambiental, por su localización, y bueno, también, digamos, el reconocimiento de esa transición generacional que ha vuelto importante, especialmente los que no se venden, ¿no? Hay una transición generacional que ha permitido desarrollar múltiples actividades, pero que para los arquitectos eso pasa ni siquiera a un segundo plano, sino simplemente se racionalizan las acciones y no se tocan temas importantes de la vida humana. Y bueno, mi experiencia ha sido esa, desde la academia, desde la práctica profesional, a través de un colectivo que coordina acompañando procesos sociales, y desde la actividad investigativa también un poco un trabajo dedicado a la etnografía y las ciencias sociales en la arquitectura para reconocer las dinámicas sociales en los espacios construidos, ¿no? Entonces, pues, gracias por la invitación y bueno, abierto acá también a conversar y aprender un poco de lo que ha sido la experiencia del centro. Bueno, mi nombre es Michael Tachi, hago parte del Comité de Defensa del Centro. Desde su creación, eso me permitió pues, enfocar mis estudios de maestría, que son fotografía, en estudiar estos movimientos sociales, principalmente el Comité de Defensa del Centro y el Comité de Tome Las Aguas, que es un comité que se creó por la comunidad del barrio Las Aguas, afectados por el proyecto de Transdependencia, y pues el Comité de Defensa del Centro afectados por un proyecto de renovación urbana. Junto con Ana Karina vamos a estar haciendo de moderadores y conversar con Andrés y con Carolina sobre pues, estos temas realmente relevantes que tienen conocimiento ustedes, y pues que acá en este proyecto de aquí vigente se ha problematizado un poco desde una visión crítica y desde una visión pues, alternativa a la que se presenta, ¿no? Entre ellas la que se presenta el arte como expresión simbólica, cultural, política, la transformación del centro, la conservación del centro, no solamente de su concepción material, sino de su concepción inmaterial, y evidentemente pues, también la construcción de lazos y de cadenas de comunidad. Entonces, bajo ese horizonte, esa línea, desde la experiencia de ustedes, del trabajo que ustedes han adelantado, yo quisiera preguntarles pues, cuál es el análisis que ustedes hacen tanto de la situación del centro, puede ser en su dimensión material, y tanto pues, de la situación de las comunidades que hoy están resistiendo, que evidentemente como usted lo manifiesta en la exposición, no solo resisten en el centro, sino en diferentes lugares de Bogotá, quizás por problemáticas comunes. ¿Quién usted? Bueno, pues es una pregunta bastante amplia. Sí. Y precisamente, digamos, eso es algo que hemos venido discutiendo, especialmente, digamos, ese concepto que nos trae acá, que es el de la gentrificación. Y, digamos, según la investigación y como el proceso que se ha venido desarrollando, que hemos podido como avanzar en estos años,
a mí sí me parece importante como hacer una precisión respecto a cómo se conceptualiza, cómo se aborda ese proceso de gentrificación. Y principalmente, pues, según mi disciplina, ¿no? Desde lo que es la psicología y especialmente la psicología comunitaria, lo que hemos podido ver es que el proceso de gentrificación muchas veces se aborda de manera general y se piensa de pronto en alguna medida que a todos los afecta por igual, y no es cierto. ¿Sí? Entonces me parece importante como, ya que hablas de cuál es la perspectiva, como aclarar, digamos, la perspectiva que he venido desarrollando, que he venido manejando, y tiene que ver precisamente con poder visibilizar esas subjetividades y el impacto que tiene también a nivel psicosocial. ¿Sí? Creo que ese es uno de los elementos que a mí me han parecido interesantes, ver como un proceso que logra, digamos, afectar a todo un territorio, también a veces deja de lado como esas diferencias individuales. ¿Sí? Por lo tanto, en la práctica, a la hora de intentar generar alguna articulación en escenarios participativos, no se tienen en cuenta las diferencias económicas, diferencias de género, ¿no? Diferencias que finalmente van a afectar mucho, digamos, cómo se adapta la población a los procesos de identificación. Entonces me parece que esa es una apuesta como muy interesante, como ver también ese impacto no solo socioeconómico, sino el impacto también psicosocial, y lo hemos podido ver en diferentes proyectos, ¿no? Desde el famoso, el de la manzana 5 en adelante, digamos que a partir de las investigaciones, de las entrevistas, se develan historias muy diferentes y, digamos, personas también con capacidad de sostener un proceso de desplazamiento a nivel económico como otros que no. Entonces, a mí me parece como importante como develar como esas diferencias. Creo que es como una de las apuestas que he tenido para trabajar. Hay una cosa que te estás nombrando, Carlos, y es, tú hablas de la gentrificación y creo que ese término siempre genera muchas polémicas, ¿no? Entonces, quería un poco como también como dirigirles como esa pregunta sobre lo que es el término en este contexto bogotano. Y lo otro es como tú hablas de esos impactos como que podríamos pensar un poquito más a detalle. Bueno, pues el concepto sí es todavía muy extraño, ese concepto de gentrificación para nuestro contexto, pero digamos que básicamente se traduce como el aburguesamiento, una cosa así. Como se transforma un territorio en relación a los usos económicos y eso permite que, digamos, que población con otra condición económica quizá más elevada empiece a ocupar territorios como lo son los centros históricos. Pero no es un proceso que se va dando en el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la adquisición de predios, con la evaluación de ciertos espacios, con la renovación del territorio. Entonces, digamos que es como todo un proceso que nos permite de pronto pensar un poco mejor. El término, yo prefiero hablar más de desplazamiento urbano que de gentrificación, por la misma dinámica que se genera acá. Y la otra, bueno, De los impactos, un poco puntualizar sobre esos impactos. okay. Listo. Vale. Y entonces, bueno, digamos que los impactos que no se estudian tanto, pienso yo, no sé qué piensan ustedes, tienen que ver más como, por ejemplo, la afectación en la salud mental, ¿no? Eso es como uno de los temas que yo he visto en investigaciones y charlando con las personas que no se les presta tanta atención, ¿no? Porque son otros debates los que se generan en el escenario público. Y en ese sentido, pues, estamos hablando de un momento en el que, como muchas personas lo han vivido, ¿no? Se genera pues un aviso de un proyecto que va a generar una renovación en el sector y a partir de ahí se evidencian, digamos, afectaciones en lo que tiene que ver con el proyecto de vida de las personas, se ve amenazado, digamos, el sustento económico y casi que en todas las entrevistas que se han hecho se empiezan a narrar cosas como que las personas se empiezan a sentir estresadas, deprimidas, y eso digamos que no se le da como la suficiente fuerza, ¿no? A la hora de negociar o a la hora de debatir al respecto. Entonces, casi que estamos teniendo un vacío a la hora de abordar ciertas problemáticas
que el debate de pronto se queda más en otros ámbitos. ¿Sí? Entonces tiene que ver con salud mental, tiene que ver con el tema de la pérdida económica, porque muchos actores pues no solamente viven en el territorio, sino que también tienen su sustento económico, sus negocios, ¿no? Y pues obviamente también la articulación del tejido social, que es como uno de los elementos. Entonces creo que son áreas que hay que prestarles mucha atención y se desatienden bastante. Bueno, en el campo de la arquitectura, la gentrificación es un término que no se conoce. O sea, si preguntamos a un arquitecto o a un estudiante qué es gentrificación, no va a entender el concepto, precisamente porque, digamos que en el campo de la arquitectura el interés no se ha basado sobre los intereses de las personas, sino sobre intereses solamente a veces económicos o técnicos. Y este proceso no es nuevo, es un proceso que para la arquitectura surge con el movimiento moderno en arquitectura, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, digamos que Le Corbusier, el gran arquitecto moderno, promovió una arquitectura pensada en 5 funciones, pero no pensada precisamente en los aspectos subjetivos, ¿no? Y esas 5 funciones trascendieron al plano económico y trascendieron al plano del hábitat. Nosotros digamos que los grandes impactos, digamos que Colombia no los vivió tanto como sí lo vivieron los países que vivieron grandes dictaduras, como Chile, Brasil o otras dictaduras, porque sí o Venezuela, inclusive los implementan grandes proyectos de vivienda desde esa perspectiva funcionalista, ¿no? Y en ese movimiento surge un referente grande a nivel mundial, precisamente para la arquitectura. Yo siempre he pensado que los que siempre influencian la arquitectura no son arquitectos. Y en este caso, pues yo me referencio a Jane Jacobs, ¿no? Que es un proceso, uno de los procesos más importantes de resistencia allá en Estados Unidos contra un urbanista que lo que pretendía precisamente pensar que esos centros o esos espacios de vida, no solamente los centros, debían ser demolidos y debían ser reemplazados por nuevas estructuras pensadas en esas 5 funciones. Y en esos procesos, pues Jane Jacobs logra demostrar que no es lo funcional solamente, sino que es el espacio de vida lo que realmente funciona en esos territorios, ¿no? Construidos casi por la gente y ese valor que tiene de la gente de vivir. Y creo que el proceso en Colombia, yo hago la crítica grande del proceso del urbanismo y la arquitectura en Colombia sigue siendo funcionalista y seguimos con un modelo de los años 70, ¿cierto? En ese modelo también muy basado sobre temas de capital que cogemos fuerza sobre los años 80 con el neoliberalismo para implementar con fuerza a través de las políticas de vivienda y en los años finales de los años 90, principios de los años 2000, cuando todas las ciudades sueñan por ser una marca. Y ese sueño de ser una marca es lo que empieza a generar una visión diferente de la ciudad, ¿no? Cómo vendemos el centro, cómo vendemos la cultura, cómo vendemos el patrimonio. Y en esos términos de cómo vender, se deja de lado las necesidades de la gente y los habitantes que tradicionalmente vivieron ahí, ¿no? Nosotros ya hemos visto acá en Bogotá transformaciones urbanas como las del Triángulo de Fenicia, donde un desplazamiento bien fuerte, con policía y todo, que generó unos temas psicológicos para algunas personas. Y digamos que, como para resumir, desde la arquitectura, esos procesos no se tienen en cuenta, ni en la academia ni en la actividad profesional. Entonces, desde la arquitectura, lo que se les enseña a los estudiantes y lo que hace el arquitecto es poner un papel y dibujar. Y dibujar sobre un papel implica olvidar por encima, pasar por encima de las necesidades de la gente y de lo que se ha construido socialmente. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los problemas grandes desde la profesión. Sigue en la academia ha sido un problema grandísimo porque seguimos sobre un modelo moderno, como le decía ahorita, de los años 60 y pensar en la función en el tema económico. Todas las carreras de arquitectura tienen un semestre que se llama renovación urbana y el proceso de renovación urbana más o menos en séptimo semestre, entre séptimo y octavo semestre, la mayoría de facultades dictan una materia que se llama renovación urbana. Y en esta materia lo que enseñan es a gentrificar. ¿Sí? Porque lo que importa es cuántos metros cuadrados se van a construir, de cómo va a identificar el territorio. Se respetan algunos patrimonios, pero patrimonios materiales. Pero los arquitectos tienen la capacidad de entender los materiales, precisamente porque no se ha hecho una reflexión profunda en cuanto a la arquitectura ligada a las ciencias sociales. Y no solo a las ciencias sociales. Yo siempre he pensado que a los arquitectos hay que enseñarles a escuchar y a tomar tinto antes de hablar. Porque el arquitecto está entrenado para defender un proyecto, pero no está entrenado para escuchar a la gente, no está entrenado para dialogar con la gente.
Entonces, un arquitecto de cualquier carrera, de cualquier escuela de arquitectura está en una posición de defensiva. Y cuando ustedes escuchan los profesionales de muchas entidades públicas, ellos están en una posición de la defensiva. Y para nombrar un caso específico, para terminar, quiero nombrar el caso de la Casa de la Lluvia. La Casa de la Lluvia fue un proyecto comunitario que se construyó en el barrio de La Justicia, allá en Alto Cucha. Fue un proceso de varios años de construcción para construir un salón comunal en Guadua. Y que para la comunidad representó algo muy importante porque no fue el proyecto como tal, sino fue el modelo de organización comunitaria y como el esfuerzo que generar ese espacio. La alcaldía en el 2018, para ese momento la Secretaría del Hábitat, le presenta a la comunidad un proyecto para reemplazar la Casa de la Lluvia. Y el proyecto tenía la misma forma de la Casa de la Lluvia, pero era en concreto, con la suposición de que la gente iba a aceptar el proyecto porque pues, se veía más bonito. Le mostraba la imagen, los pájaros detrás, tenía, digamos, el europeo de la cifra, porque también se utilizan siempre figuras en las imágenes europeos, ¿no? Cuando ven ustedes una persona descendiente o un indígena en un proyecto de esto, ¿no? El tema de la imagen después lo tocamos, pero... Y lo que dijo la gente de la Casa de la Lluvia, la Casa de la Lluvia no se toca ni se... Porque la suposición del profesional de que si esto está más bonito y esto está en otro material, la gente lo va a querer. ¿Sí? Pero la gente lo que le mostró a la alcaldía en ese momento no se derrumba y se deja la Casa de la Lluvia, porque es un proceso social y construido de manera comunitaria. Entonces dejo también eso sobre la mesa, ¿no? El tema de la organización social, que desde la profesión nunca se explora muy poco. La gentrificación en la arquitectura es para gente muy especializada que está haciendo doctorados, postdoctorados, o para la gente de los barrios que lo está viviendo, pero para el profesional de arquitectura la gentrificación no se considera. No es un factor importante para diseñar. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, yo quisiera agregar unos elementos para introducir a una siguiente pregunta y es, digamos, acá se han tocado varios conceptos que tienen que ver o que son consecuencia social, económica o pues, incluso estética de la gentrificación, ¿cierto? Entonces pasamos, porque la gentrificación, decía Carolina, debe ser vista es como el desplazamiento urbano. Y evidentemente, pues digamos que su consecuencia social principal es que desplaza a la gente porque trae esa concepción funcionalista del espacio que explicaba Andrés, que en últimas es un bulldozer, ¿no? Es un nuevo diseño y como si fuera un Tetris, desarmo Lego, desarmo un edificio y construyo otro. Y pues no importa en últimas el patrimonio material, que es la historia que existe de las personas, y mucho menos pues la historia de las personas, ¿no? O sea, que explicaba al final Carolina, que es por eso que terminan existiendo fuertes impactos en la salud mental de las personas. Y al final Andrés nombraba algo que yo creo que tiene que ver con que hoy todo el mundo, bueno, gran parte de un grupo importante de personas en diversas ciudades del mundo sepa qué es la gentrificación, siendo un término tan extraño y la asocian siempre a su situación de riesgo. Es decir, la gente conoce la palabra gentrificación porque de un momento a otro en los centros del mundo, de Latinoamérica, de Europa, nos afectó un proyecto de estos y es una palabra que se ve en los 60 para explicar eso, el aburguesamiento de los barrios, que es lo que en últimas uno vive en el centro tradicional, en el centro histórico y lo que veíamos un poco en la carrera segunda, en la carrera tercera y con City y bueno, y los edificios de apartamentos que están acá que intentan cambiar la imagen del centro y como bien decía Andrés, pues trae también un prototipo de ser humano que también está ajustada a las lógicas del neoliberalismo. Y partiendo que las lógicas, o sea, que existen, que el neoliberalismo no solamente existe como sistema económico, ¿cierto? Que también existe como sistema político donde hay unos países dominantes que van a dictar a los otros qué es lo que tienen que hacer y que existe también en nuestra educación y casi que en nuestra forma de pensar, ¿no? Con el individualismo metodológico, donde realmente hoy por hoy pues hemos perdido las costumbres comunitarias, digamos, fuertes, ¿no? Uno ya no ve que sea todo un barrio que se una y hacer cosas tan simbólicas como pues, pintar, no sé, los andenes para el 24 y la calle para el 24 y jugársela con hacer en Navidad un acto popular del barrio. Ni tampoco ve las juntas de acción comunal fortalecidas, sino también con esas personas que están desde antes.
a partir, digamos, de esa contradicción que se genera en la ciudad liberal y ese pensamiento que nos lleva a los liberales, ustedes han hecho referencia a que sus experiencias han estado ligadas a estudiar un poco esas dinámicas sociales en estos conflictos urbanos de ciudad y pues de academia, de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la arquitectura, en fin. ¿Cómo ven o qué balance hacen ustedes de la reacción y de la organización que se ha venido dando en el centro, principalmente el 2007 para acá, desde Manzana 5 para acá, con esos procesos de resistencia y que pueden también ustedes de las otras experiencias que conocen en el Alto de Pucha o en el Borde, encontrar similitudes, porque sin duda alguna hay más similitudes que diferencias en la lucha, digamos, que emprenden las comunidades por defender sus barrios o sus contextos o su territorio. Sí, es bastante complicado porque si bien es cierto eso que tú dices que cada vez es más difícil lograr el asociacionismo, el ejercicio comunitario, pienso que en todo caso no es tan lineal, es decir, como que se puede llegar a ver procesos en los que hay una muy buena organización, hay una articulación y hay todas unas redes de apoyo que facilitan, digamos, el ejercicio, como hay otros momentos en los que no, ¿sí? O sea, como que no es tan lineal el asunto. Sí es claro que el impacto que ha tenido esa visión racionalista, positivista, que se traduce en proyectos urbanos que desconocen las subjetividades individuales, las necesidades comunitarias, ha ido permeando, como Andrés lo decía, desde todo el siglo XX, digamos, y permanece. En todo caso, digamos que hay unos procesos de resistencia importantes, y ya que mencionabas como lo que ocurrió con la Manzana 5 en adelante, yo sí considero que hay como varias etapas en ese proceso de lucha. ¿Sí? La Manzana 5 estamos hablando de Sí, donde está CTU, la Cinemateca. La Cinemateca. Como que hay un primer momento en los que la lucha era más de tipo individual, o una lucha donde no podía pensarse en un sujeto todavía colectivo. Es decir, si llegamos a, estudiando el caso de la Manzana 5, del CTU, etcétera, a ver lo que significó para el que vivía allí, uno puede ver que llegaron en un momento donde el sujeto político quizá todavía no estaba lo suficientemente sólido, ¿no? En relación obviamente a la gente que vivía en este lugar. Puede que existieran otros procesos alrededor. Y esto hace que obviamente la lucha sea más en términos individuales, la capacidad individual para luchar, las condiciones de posibilidad para luchar, ¿sí? Que tiene que ver con tienes o no dinero para irte a vivir a otra casa mientras defines tu situación legal en tu predio, ¿no? ¿Cómo puede que no tú lo tengas? Y la única posibilidad sea ser expropiado, ¿sí? Etcétera. Entonces, como que hay diferencias individuales muy importantes ahí que llevaron a las personas no a luchar necesariamente colectivamente, sino a generar los procesos que se podían según la formación política. Y es muy interesante, digamos, las historias y toda la narración del hecho del desplazamiento, porque se ve incluso la formación política de actores que nunca en la vida habían pensado en lo que era la renovación de un territorio. ¿Sí? Y yo creo que eso es algo que se ve en todos los procesos organizativos. Entonces, en ese primer momento, yo creo que ya cuando empieza el comité en 2013, es el comité de defensa, ya desde lo que es el 2013 para adelante, creería que sí se empieza a tener ya más un sujeto colectivo, un poco más, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los, digamos, en los encuentros, en los diálogos que se establecieron con los diferentes actores, finalmente se empiezan a utilizar otras lógicas y otros diálogos, ¿sí? Por ejemplo, ya no pensar tanto en cuál es mi lucha individual, sino pensar, por ejemplo, en el derecho a la ciudad, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Entonces, como que cuando empiezan a crearse otras organizaciones, el de No se tomen las aguas, el San Bernardo también tenía un proceso ahí, no sé en qué va ese tema, el del comité en defensa del centro, el centro no se vende, ahí ya se empezó a crear otro diálogo distinto, incluso articulando con organizaciones, con instituciones, ya en el plano político más amplio.
Entonces me parece que hay un cambio importantísimo en el discurso, incluso cuando ya empezamos a pensar más en derechos colectivos. Y un poco, digamos, como también Andrés lo planteaba, en la misma arquitectura se empieza a hablar también de ese derecho a la ciudad, quizá un poco al margen, un poco todavía, pero se empieza a decir desde el eje la planeación urbana tiene que estar pensada con la gente. De lo contrario, muchos proyectos no van a ser sostenibles, la gente no se va a apropiar de su territorio, de su barrio. Entonces, de nada nos sirve tener una ciudad como, planeada perfectamente, digamos, simplemente para el turista, ¿no? O para ser observada. Entonces, creo que ahí hay dos etapas, como la de antes de tener esa formación política fuerte y ya cuando empieza un discurso más desde el derecho político. Que hay dos momentos. Para Andrés, en la misma línea, pero agregándole una pregunta adicional que termina Carolina, y que usted lo había también comentado antes, y es, ¿cree usted que en este momento, digamos, por ejemplo, el centro histórico de Bogotá tiene alguna, cuál es la identidad del centro de Bogotá que puede existir? O sea, esto puede tener diferentes miradas, ¿no? La identidad desde la gente, desde sus barrios, ¿no? Digamos, desde los comerciantes, desde ejemplo, ¿cierto? Y cuál es también la visión, la identidad que cree que en últimas, pues, tanto el gobierno, el Estado, las empresas, las universidades que están jugando, las constructoras están construyendo también una identidad, ¿no? Entonces esa identidad también está en disputa. Sabes, yo como en esa misma línea, pero con la discusión de la identidad presente. Bueno, yo creo que la identidad es una cuestión de tiempo y una identidad fortalecida se construye con bastante tiempo, que es el caso de los comerciantes del centro. Son generaciones, no son una persona que lleva 10 años a vender zapatos o a vender, sino ellos han construido, la identidad también depende de unas redes y unos lazos. Y en eso, pues hay construidos ya unas redes y unos lazos. Entonces yo veo dos cosas en esa identidad. Primero el tiempo, que es un tiempo, son generacionales también, en el caso del centro. Y el segundo es el tema de los lazos y las redes sociales construidas en este tiempo. Y por otro lado tenemos la identidad que se quiere construir sin pensar en el tiempo ni en los lazos, porque el tiempo se volvió una cosa de valor económico. Entre más rápido se haga la transformación, más voy a ganar dinero, porque le voy a invertir menos y porque necesito vender rápido, sea lo que sea. Vender no me refiero a un edificio. Vender se puede vender hasta una identidad falsa, ¿no? Que es lo que ha pasado en los grandes centros urbanos. Ahí tenemos el caso de Barcelona, que ha sido tan emblemático en la región urbana de la Barceloneta y digamos que es un proceso de resistencia. O el caso mismo de Venecia ahorita, ¿no? Venecia ya los mismos habitantes ya no quieren más turistas. Están cansados porque ya se volvió una cosa Disneylandia, ¿no? Y yo creo que esos Disneylandia es lo que queremos construir también acá en el centro, ¿no? Queremos construir algo para que la gente de afuera lo vea, pero no para los que están viviendo ahí, lo terminen de consolidar y de construir, ¿no? Entonces, en ese tema, yo, pues para redondear la pregunta, el tema del tiempo, la velocidad, nosotros ahora estamos en el mundo de la hipervelocidad en todo el sentido, donde lo que importa es la rentabilidad y la movilidad al máximo, sin entender y olvidar de cierta manera que lo que construye los lazos y la identidad es el tiempo, y no un tiempo forzado, que es lo que estamos tratando de hacer, o lo que está tratando de hacer tanto el Estado como las entidades privadas, ¿no? Construir en un tiempo limitado y ya no nos importa construir redes sociales. Eso no importa, porque el mismo modelo que queremos implementar es un modelo desde el individualismo. ¿Sí? Entonces ya, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, a mí me gusta mucho nombrar el caso de las vecindades, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? En Tepito, un barrio bien representativo que nació en las vecindades, era un modelo de vivienda colectiva, pensaba también desde los habitantes. Ahora no, ahora lo que se piensa es la torre de apartamento, 45 metros cuadrados y allí lo más rápido del edificio. Yo por lo menos vivo en un edificio pues, multifamiliar y yo no conozco mis vecinos. Precisamente porque la representación y la estructura del espacio no permite crear relaciones sociales. Y también toco un poco el tema del Triángulo de Felicia, porque el Triángulo de Felicia era un barrio de cierta manera de origen popular. Este barrio se construyó de un origen popular, que hay una red muy fuerte que conoció a la gente, la panadería. Y yo ese proyecto lo he criticado mucho porque se vende como si fuera un proyecto pionero y el año pasado ganó un premio en sostenibilidad, un premio mundial en sostenibilidad. Entonces a mí me parece increíble
que lo que le prometían a la gente es que les vamos a dar los mismos metros cuadrados. Sí, los mismos metros cuadrados significa que van a tener un espacio grande, pero ya la panadería del pan siempre va a desaparecer y ahora me toca ir a un Starbucks donde el pan vale 2.500. Ahora el tinto de la viejita que vendía ahí en la esquina y que vivía su familia ya no es un tinto de 500 pesos, ahora me toca ir a pagar 5.000 pesos. Y no es eso, es también el tema de la imagen, porque si ustedes ven entrar a una persona de origen humilde pues, que está vestida de manera humilde en un Starbucks, ¿qué va a pasar? Lo van a mirar, porque el mismo espacio genera un proceso de exclusión. La misma vía como se conciba genera exclusiones. Entonces, yo creo que, para terminar la pregunta, sí creo que nosotros estamos olvidando el tiempo que necesitamos para construir identidad y estamos olvidando que la identidad se construye a través de redes sociales. Eso no lo tiene en cuenta para nada los procesos de renovación urbana que se están ejecutando en el centro y en muchos territorios. Es que ahí, perdón, cuando hablas de eso también hay que ver que más allá, digamos, de toda la parte técnica y material, está también la disputa por lo simbólico, que eso no se habla casa, ¿no? Entonces, pues, yo hace muchos años recorro el centro, ¿no? Desde que estaba en la universidad, y la forma como se ha ido transformando es muy periódica, ¿sí? Como que eso hace que tú no puedas entender muy bien como esa transformación que genera la renovación urbana, sino que la forma de habitar también se impone de una forma muy sutil, ¿no? Entonces lo que tú venías diciendo, ¿no? Como no está la panadería, ahora está el Starbucks, pero entonces lo simbólico y la forma de apropiarse y la forma del sentido y del habitar también empieza a ser más homogéneo, ¿sí? Y se empieza, digamos, eh, de forma indirecta a excluir a comunidades, a personas, a ciudadanos que no corresponden con esa lógica estética, económica, etc. Entonces creo que bueno, también todos estos procesos, estas luchas, la resistencia, el abrir espacios también como este, donde se están contando las historias, también es una disputa política muy fuerte por los simbólicos. Porque uno no se lo cuestiona, uno simplemente dice qué lindo quedó el centro cultural, qué lindo quedó el hotel, qué lindo quedó la casa pintada, pero se invisibiliza de una forma bien sutil, no necesariamente tiene que ser violento, de una forma muy sutil, esa otra historia, esa cultura popular. Entonces, por eso es importante rescatar esa cultura estética, me parece que es como lo que predomina en los proyectos de renovación. La misma política pública, los planes de ordenamiento territorial tienen una lógica racional donde no cabe la gente, no cabe. Y digo la gente del común, que no corresponde, digamos, con ese proyecto político de estetizar y de arreglar, digamos, una ciudad en función de otro tipo de consumo. Hay varias cosas que se han logrado y que yo quisiera como poner mi cabeza en orden, voy a tratarlo, ¿no? Primero tiene que ver con lo que tú estás diciendo, claro, y es como ese derecho a la ciudad, ¿no? O sea, como enmarcar en la práctica cultural, enmarcado en un derecho, y como tú lo nombras, no solamente individual, sino cuando eso se vuelve colectivo. Creo que me preguntaba por ahí, ¿no? Porque es que si a mí me toca el problema, yo ejerzo esta práctica, ¿cierto? En colectividad. Pero yo siendo una ciudadana de Bogotá que vive alejada de los problemas que están en este momento generando desplazamientos urbanos, procesos de gentrificación, renovación, creo que mi pregunta es un poco porque, ¿cómo ven ustedes cómo es diferencia entre la vulnerabilidad de derechos de los otros? O sea, nosotros dentro del comité tenemos un campo que siempre digamos que nos mueve muchísimo y es un ejercicio de resistencia de Don Osvaldo, ¿no? Que vivió en un edificio y ese edificio lo desmantelaron mientras que él vivía ahí porque él se negó como a ceder dentro de las negociaciones del proyecto ministerio. Y era como una cosa muy fuerte dentro de la comunidad también, como acompañando, ¿no? Digamos que sigue ese acompañamiento, pero es la comunidad, ¿no? Pero si yo pasaba por ese edificio, era evidente que había una casa habitada y era como muy silencioso y es un problema silencioso, calladito, ¿no?
un poco mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes cómo es? Yo sé que es a nivel global, pero también pienso como muy desde el contexto de Colombia, que ha sido trazada por una historia de guerra donde hemos ignorado humanidades y hemos de alguna forma nos hemos hecho los locos frente a vejámenes de guerra y de violencia, ¿no? Que para mí es el problema de la identificación de territorialización, desterritorialización, ¿no? Como que no se aleja de un problema nacional, ¿no? Que no tiene Colombia. Creo que mi primera pregunta va frente a este derecho colectivo cuando nosotros no nos apropiamos como de ese tejido social, no creemos hacer parte de ese tejido social que fue nombrado. Entonces, quería como preguntarles a ustedes cómo ven como ese otro hábitat, ¿no? Ese otro hábitat con lentes, con gafas, con... Bueno, y ahí va otra pregunta que ahorita estamos. Es difícil, es muy complicada esa pregunta. Y de hecho creo que eso fue uno de los primeros elementos que a mí me hizo investigar esto, que es el tema de la ruina. Entonces yo empecé estudiando esto con la manzana 5 por las ruinas. Me parecía que había un potencial y simbólico muy fuerte, muy potente, porque pasaba eso, o sea, como que, ¿qué ocurrió acá? ¿Qué pasa en esta manzana? Porque esto está derribado, porque... Y eso pasa en todo el país, ¿no? Espacios vacíos que duran muchos años vacíos, muchos años en ruinas, y nadie se pregunta por ese lugar, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que eso fue lo que a mí me empezó a impactar fuertemente, y yo también me preguntaba por qué a nadie le importa esto, por qué a nadie le importa estudiar lo que hay detrás de esta pared, por qué no importa preguntarse por las personas que salieron de estos lugares, ¿no? Y creo que tiene que ver, yo creo que no hay una única respuesta, es muy difícil como tener como algo como tan tangible para poder responder, pero tiene que ver con la formación de los sujetos políticos, ¿no? La formación política, finalmente. Entonces, creo que también toca el ámbito de la educación y el hecho de que no hay espacios suficientes para formarnos en colectividad y preguntarnos por lo que ocurre en el territorio. Creo que hasta ahora con este tema de la pandemia la gente se pregunta en qué peseta vive, cuáles son los bordes de su localidad, porque pues eso le va a afectar para poder salir, así como por las restricciones. Pero antes, o sea, como que no hay una formación en relación a lo que es nuestro territorio. Lo digo como profe, lo digo como estudiante también que fui. A mí no me formaban para entender qué es Bogotá, cuáles son las lógicas que mueven a Bogotá, y mucho menos para entender un proyecto de renovación. ¿Eso qué es? Eso no está en el debate cotidiano. Entonces, pues finalmente eso hace que a ti no te interesen ciertos tipos de luchas porque no te afecta a nivel personal, ¿no? Como que todavía nos falta el ejercicio de entender que no me tiene que estar a mí pasando algo para poder apoyar un proceso social. Todavía digamos que somos muy pequeños, pues, en el sentido de poder entender que la organización social también, digamos, independientemente del tema, también está afectando a mí, ¿no? Entonces la formación política me parece que hay que trabajarla muy fuerte y un proceso educativo más integral, formación en derechos, derecho al territorio, derecho al trabajo, para entenderlo de una manera más articulada. No sé, Tengo una pregunta. ¿Hay algún modelo que ustedes conozcan desde su experiencia, que han estado investigando el tema de la de procesos de urbanismo exitosos a nivel de negociaciones con las comunidades, que cada vez más se implementa, digamos, casi por ley, la cuestión de poder negociar con las comunidades para implementar unos proyectos que a veces es muy más como un cheque en la vista que realmente acojan, digamos, lo que la comunidad quiere. Está algo muy sencillo en la ciudad de Medellín, por ejemplo, hubo mucho conflicto para poner el Metroflux por una vía que tenía un corredor de árboles, un corredor verde. La comunidad se organizó, luchó muchísimo para que estos árboles no se cortaran, porque hacían parte, digamos, un paisaje y un poco de la idea de lo que era entrar como a estos municipios de Medellín, obviamente son municipios grandes, digamos. Y bueno,
Se negoció mucho a la hora de emplear cuatro porque yo noticia por la mañana en cuarentena y en pandemia sobre los casos que se iban a meter en. Sí o sí van a meter en. Los procesos de negociación a veces no son tan reales. Pero hay un modelo exitoso en casos específicos de negociación en términos de desarrollo urbano, donde realmente, digamos, en la medida de lo posible en estos procesos se haya logrado emparejar un poco las necesidades de la comunidad y la transformación urbana también, digamos, que se va a implementar. Excelente. Yo conozco el caso de, estuve visitando precisamente Bangkok, en Tailandia. Visité un proyecto porque fue pionero en temas de vivienda, ¿no? Casi siempre en temas de vivienda popular, lo que hace el Estado pues, muchas veces es relocalizar en temas de vivienda de interés social con muy mala calidad. Y aquí lo que hizo el Estado, el proyecto se llama el proyecto, el programa, la política nacional se llama Bangkok. Eso lo impulsó pues, el gobierno de Tailandia. Y lo que hizo fue decirle a la gente, organícense como comunidad y nosotros lo que hacemos es generar el proyecto de vivienda y ponemos a su disposición profesionales para que acompañen el proceso. Entonces a mí me parece pionero porque lo primero que hace el Estado es reconocer que hay una organización social. Si no la hay, pues casi que les dice, si pues, no se organizan no hay apoyo. Eso la gente por lo menos la motiva a organizarse y a lograr como generar como cooperativas para lograr generar los proyectos. Y a mí me pareció exitoso porque no sacan a la gente de su territorio, que eso es otro gran problema de sacar a la gente al territorio y relocalizarla, eso es romper una dinámica, una estructura social preexistente, ¿no? En ello lo que le dice el Estado es, nos vamos a dejar en el mismo sitio y vamos a construir pues, las viviendas y les da un grado de libertad para elegir, por ejemplo, si quieren querer comercio, si quieren no tener comercio. Y una cosa como muy importante que yo le hago también un poco la crítica a la arquitectura, el arquitecto está acostumbrado a terminar todo, a dejarlo así bonito y que se vea bonito, entonces todo lo quiere organizar. Aquí lo que hicieron los arquitectos fue dejar unas plataformas para que la gente construyera su espacio público como lo quisiera. Entonces, ¿Cómo se llama el proyecto? El programa se llama, la política nacional se llama el Bangkok. Y el proyecto que les menciono se llama Bambúa, es sobre un canal que es más o menos 5 kilómetros recuperado. Entonces es pionero porque el Estado primero reconoce la capacidad de la gente, que ese es el gran problema. Muchas veces no se reconoce que las organizaciones sociales o las cooperativas tienen la capacidad de manejar sus propios recursos. Y también pone a profesionales a acompañar, no a imponer, que es la versión diferente, es que el arquitecto, los urbanistas diseñan el proyecto y lo entregan. No, aquí hay un acompañamiento. Entonces a mí me parece como un modelo de gestión como, y de, digamos, de respeto como exitoso en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que ese proyecto para mí es válido. Y pues he visto muchos otros casos como positivos, pero casi siempre estos casos no son visibilizados porque muchas veces el problema ahorita es que se globalizó y se estandarizó la vivienda a nivel mundial. Entonces, los mismos proyectos de vivienda que yo he visto en Tailandia, los he visto en India y los he visto en Colombia, el mismo proyecto, ¿sí? Porque se estandarizó la política, porque se estandarizó la cantidad de recursos, todo está estandarizado. Y un poquito también, yo creo que el problema, como para mencionar, es la homogenización. Nosotros ya no queremos, ya digamos que las cosas diferentes a nosotros no nos gustan, sino todo lo queremos como muy homogéneo. Y eso es lo que va a pasar dentro de muchos años. Si se logra hacer a renovar el centro, ese centro se va a parecer al centro de Lima y el centro de Lima se va a parecer al centro de Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque pues todos lo van a homogenizar. Entonces van a ver los grandes cafés, los grandes edificios, las grandes marcas a nivel mundial y se está olvidando precisamente lo que hablábamos ahorita, esa identidad de los comerciantes, la identidad de los comercios tradicionales. Y eso pasó en la vivienda, eso está pasando en la renovación urbana. Entonces yo creo que uno de los principales problemas es la homogenización, que en el caso de Tailandia, si dejan a la gente decidir, hay acompañamiento. Y acá en Colombia es difícil encontrar un caso, porque creo que está más dado por la organización. ¿Sí? La organización que genere como ese debate, que genere cuestionamiento al modelo, al proyecto. Siempre pasa eso que tú dices, ¿no? Que se abren espacios de participación, pero pues realmente es bastante cuestionable hasta qué punto realmente se involucra el actor
en el proceso de planeación. ¿Sí? Es muy difícil como verlo reflejado ya en la parte arquitectónica. Finalmente te pueden preguntar qué necesitas, cómo lo negociamos, cómo lo quieres, pero en últimas el modelo va a estar estandarizado. Entonces yo no sé hasta qué punto aquí en Colombia haya un plan exitoso en ese sentido. Se le pondría la llaga, el dedo en la llaga en el debate. Yo abriría así un poco más el debate con los siguientes elementos. Creo que hay, o sea, hay dos, se abren tu pregunta abre dos posibilidades, que son como también las abre Andrés, y es una, la participación comunitaria en el diseño y en la construcción como tal del espacio. Eso en Colombia ocurrió en los años 60 con un proyecto de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que venían con toda la intención de fortalecer y montar las juntas de acción comunal. Y ellos montaron un programa que, como el de Tailandia, lo que hacían era, venían arquitectos y demás y ayudaban a las comunidades a proyectos de autoconstrucción, incluso crearon una máquina que se llamaba la Simbarra, y la Simbarra lo que hacía era ladrillos de bancos para poder hacer todo este proceso de autoconstrucción. Esto, digamos que es una buena alternativa y que se hizo porque permite que las comunidades se involucren. Pues en Latinoamérica sirvió es para crear pues más bien barrios en vez de con altos estándares de calidad de vida, con bajos estándares de calidad de vida, que es la periferia autoconstruida de Bogotá. Pero porque digamos, una necesidad Ya que la vivienda, exacto, suple la vivienda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí ya está, la otra, como la otra mitad del camino de la falta del gobierno, ¿cierto? De meter el proyecto completo y tener una planificación a largo plazo y a mediano de la ciudad, ¿no? De organizar el espacio, porque realmente, pues el espacio tiene esa cuestión. La segunda perspectiva de lo de Colombia, yo creo que en Bogotá hay dos casos que vale la pena tocar. Y los digo también con la pregunta que hacían anteriormente, que era con lo que hablábamos un poco de la identidad. Y creo que en esta, por ejemplo, aunque tiene muchos aspectos críticos, sin duda alguna, y puede ser mucho mejor, lo que ocurrió con la comunidad del barrio Fenicia es algo ejemplar y que muestra algo distinto. Por una simple razón, porque aunque tiene las implicaciones sociales, culturales y de clase, evidentemente que existe un proyecto que busque la mezcla social y no la mezcla social por, digamos, por los cercanos, sino por los opuestos, ¿no? O sea, es el barrio Fenicia, si uno, las aguas, perdón, si uno cruza la calle 22, está ahí en ese corredor del triángulo, que es el barrio como tal, eso es estrato 1, estrato 2. Y buscan, el proyecto lo que busca es generar vivienda en la que ellos no participan en su diseño, o sea, que es una vivienda impuesta, en la que ganan por lo menos lo que decía Andrés, el metro a metro. Si yo entrego una casa a 200 metros, me entregan 200 metros en apartamentos. Que ese cambio es como el papel del caramelo, pero no es el caramelo. ¿En dónde está el caramelo? Que la gente se opuso a esa alternativa. O sea, la gente, no, a mí no me interesa. No me interesa en principio porque la mezcla social es radical y no se va a lograr. O sea, usted está intentando acá poner apartamentos de estrato 5 y llevarme a vivir de estrato 5, yo no lo podría soportar. Mi espalda económica no podría soportar. Entonces la gente se organizó dentro de la ley 388 de 1997, dice que si tú conquistas, si esto es una manzana, y si tú conquistas el 51% de la manzana, o sea, si tú ya aprovechas el 51% de la manzana, puedes expropiar el 41% de está, sin discusión. Acá lo que hizo la gente fue que se organizó y logró hacer la mayoría, hicieron el 60% del proyecto en oposición. Entonces le dijeron, pues si quieren compren el 40% que está de acuerdo con ustedes, pero este 60% no lo pueden comprar. Entonces van a tener que negociar. También está que es un actor privado, no es la universidad, no es el Estado. Eso genera que haya otras dinámicas que la norma y la ley les obliga a tener que consensuar y acordar a que no les pasen por encima del Estado. Y la gente, bueno, lograron entre otras cosas mantener el estrato por 10 años, que les dieran comercio de primer piso para que pudieran montar negocios y pudieran como soportar la carga. Yo estoy seguro que eso es la mejor solución. Es decir, ellos los van a desplazar. O sea, sin duda alguna los van a desplazar.
Puede que tengan mayor colchón económico vendiendo ese apartamento estrato 4, estrato 5 que les va a dar, que es lo que les puede dar por su casa. Puede que sí, eso les hará que tomen otras decisiones en su vida. Pero no es lo mejor, pero sí, y sí es un antecedente importante porque queda plasmado en un decreto. Es decir, no es un acuerdo de palabra, como pasa la mayoría de las veces, de el Estado o el promotor dice pues, lo que tú dices ahorita, en pandemia llegaron y acá fue que se firmó un decreto, o sea, el decreto 446 del 2014 trae eso, se respeta los 10 años de estrato, se garantizan ciertas garantías sociales que no existían, que no hayan existido nunca antes en ningún otro proyecto de renovación urbana en Bogotá. Yo creo que evidentemente no es lo mejor, los van a sacar, el conflicto de clase va a ser muy fuerte, pero esos, digamos, son los debates que vendrán cuando por lo menos el proyecto arranque y lo podamos ver y lo podamos problematizar aún más y poder, digamos, traerlo al escenario local. Pues tampoco hay que hacerse falsas ilusiones. En Barcelona pasó eso con la renovación en el 92. A los comerciantes del centro tradicional les dieron 20 años y pues obviamente cuando se acabó eso, pues la crisis económica, pues es que el mundo va para atrás, no va para adelante. Si nosotros supiéramos que nuestra condición económica mejora día a día, pues uno diría, no, es perfecto. Ya que a 10 años me cambia el estrato, pues todo va para adelante. Yo estoy ahí cerquita, entonces puedo mejorar mi condición de vida. Pero pues el mundo lo que nos indica es que va para atrás para todos, para casi todos. Para el 1% del mundo es que no va mal. Entonces, pues evidentemente, por más garantías sociales que existan en este proyecto, pues igual van a salir, pero si hay un antecedente que por lo menos le cambia la óptica a las personas, y es que pueden luchar por alcanzar una cosa que se alcanzó o por ampliar. Pero incluso uno se podría pensar en modelos que digamos como en lugar de para mirar toda la transformación urbana que se tiene ahora mismo la gente en el centro de Barcelona se está quejando insostenible la vivienda. Entonces un poco ya como con esa referencia sabe un poco lo que se viene, o sea, toda la especulación inmobiliaria relacionada con el suelo. Pues a la hora de que realmente se le revierte a todo el mundo. Porque es como, no sé, esta melodía no sé si de pronto la pandemia puso un poco un freno en seco, no solo dejamos la economía, sino también un poco como a la manera en que se empiezan a pensar las economías locales. Porque, por ejemplo, si se piensa solo en turismo, pues acá todo el mundo salió del centro en plena pandemia, porque pues obviamente la actividad no se controla. Pero también un poco el hecho de mirar otra vez también como a la vivienda, ¿no? O sea, pasar tanto tiempo en vivienda que se pensaron solo para hacer tránsito, porque la actividad no es en la calle. Entonces eso quizás también va a tener que pensarse desde la vivienda, o sea, pues pensar en los términos sociales. Cuando se diseñan para cumplir las necesidades mínimas de vivienda, para habitarlo, realmente para que sea una vivienda habitable y una vivienda de paz. No sé, ustedes en su experiencia como arquitectos también principalmente, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves? Si crees que de verdad esa situación pueda transformar un poquito o abrir otros horizontes de posibilidad en relación a los diseños de los espacios, y ya no la política pública, pero no sé. No, yo no creo que eso vaya a pasar. No, porque lo primero que hay que saber de la vivienda en Colombia y la vivienda con el modelo neoliberal es que no es para gente de escasos recursos. Es una gran mentira. Porque la gente de escasos, para acceder a una vivienda de interés social, tienes que tener cuenta bancaria, tienes que tener un trabajo, y lo que te puedo decir es que ahorita está creciendo más rápido la vivienda informal, están creciendo las periferias más rápido que la misma vivienda formal. Porque la vivienda informal es el único camino que sí encuentra la gente de escasos recursos. Segundo, pues al constructor no le va a importar, ahí no tengo que dejar un espacio un poquito más grande para que trabaje. El constructor le importa ganar plata sobre un porcentaje y valorizar el objeto de su inversión. Entonces, en términos de vivienda de interés social no va a pasar. Lo que sí puede pasar en vivienda de estrato 4 para arriba. ¿Sí? Ese es el problema, ¿no? Yo tengo para pagar un espacio más para mi oficina, entonces voy a buscar un apartamento que tenga oficina. Eso yo creo que sí va a pasar, que lo va a valorizar, por ejemplo, las constructoras. Van a incrementar las áreas y van a proponer nuevas áreas pensando en lo que pasó en la pandemia. Entonces, yo estoy seguro que para la vivienda de interés social el modelo va a seguir igual.
porque pues, primero no va a ser rentable acondicionar esos espacios que ya son estandarizados, ¿cierto? Lo segundo es que muchos de estos edificios de vivienda de interés social se construyen en las periferias donde el suelo es barato. Entonces el problema para la gente más que quedarse en la casa muchas veces es la movilidad, acceder al colegio, acceder, por ejemplo, a las zonas de trabajo, ¿sí? Y yo te puedo decir que muchas de las personas de estratos bajos que, que no viven en vivienda de interés social, en barrios populares, no pueden trabajar de manera virtual, porque son celadores, porque hacen aseo, porque de la venta informal. Yo estaba trabajando desde hace más o menos 5 años en Caluca, en Bacha, del PIB. Y yo te puedo decir que el problema no fue la pandemia, el problema fue el hambre. ¿Sí? La gente no le preocupaba de contagiarse, no, porque ellos necesitaban ir a comer y no podían salir a comer informal. ¿Sí? No podían, muchos les negaron, por ejemplo, que no podían ir a sus sitios de trabajo porque se congeló un poco el transporte y porque muchos se quedaron sin empleo también. ¿Sí? Entonces, en esa visión, yo creo que lo que va a pasar es que la vivienda de interés social no va a cambiar, va a seguir con sus mismas dinámicas, y también creo que la pandemia a futuro puede ser la visión de la pandemia a futuro puede ser un espacio de segregación, puede ser una visión segregadora. ¿Sí? Un Le Corbusier 2.0, el individualismo así ampliado, claro, porque igual lo que, o sea, lo que supuestamente, o sea, lo que deja esta pandemia como lección es más distancia y más espacio, ¿no? O sea, entre más segregados, separados estemos, pues se supone que no nos contagiamos más. Nos contagiamos de pobreza. Que también, bueno, como en esta película, la película esta de la coreana. Sí. Parásitos, que en últimas termina siendo pues, un problema de pobreza, la porfobia, de la pobreza y de conflicto de clase. Yo quería agregar una cosa a lo que decía Andrés de la vivienda, y es que obvio, la vivienda no va a cambiar. Incluso el año pasado, o sea, el año de la pandemia, fue el año récord en venta de vivienda en Colombia. Precisamente con los proyectos BIS que está impulsando ahora el gobierno, son proyectos que buscan segregar dentro de la segregación, es decir, los ponen en la periferia intentando frenar el crecimiento del fondo, o sea, formalizar a la brava, ¿cierto? Porque igual llega eso ya es vivienda formal dentro de barrios informales o que están en vía de formalización o que acaban de ser formalizados, que cambia las dinámicas populares del barrio, porque vivir en propiedad horizontal pues es mucho más complejo y que genera otra dinámica que no es urbana, pero no impacta directamente a las ciudades, que es el crecimiento de la vivienda de interés social en la periferia, en los municipios periféricos de Bogotá. Si ustedes se fijan, ahora lo que hay en Cota, en La Vega, San Fernando, en todos los pueblitos que hay acá son puros proyectos BIS, que son proyectos BIS de apartamentos, no para la gente del pueblo, sino para que los de Bogotá, estrato 3, 4, 5, que tengan ya vivienda propia, puedan apostar a otra vivienda de interés social, pero de descanso, una segunda vivienda o para rentar. Es decir, la especulación con la vivienda va a crecer porque al fin y al cabo la industria, por lo menos en el país, está aniquilada, no tenemos industria. Y el agro también. Luego, de algún lugar tiene que salir la plata. Y la única gran recurso que les queda, pues es la tierra. Y es renovarla a partir de grandes proyectos de renovación urbana y echar para arriba. Porque al fin y al cabo, pues es cemento, es acero, que genera un cierto movimiento económico, cuando pues realmente lo que pasa es que pues no hay empleo, porque no hay industria ni hay agro. Entonces, la economía de la vivienda y el desarrollo de infraestructura o urbano se convierte en un motor de desarrollo económico. Y así lo han tenido en este país desde los 50, cuando llegó Don Chin Curry y empezó con ese proyecto desde el Banco de la República y el Banco. Y pues yo creo que va a empeorar. O sea, en vez de hacer viviendas más amplias, se va a consolidar la idea de viviendas colmenas y espacios quizás comunes, como la vivienda universitaria acá en Chile, que es vivienda colmena, pero pues usted tiene un piso para estudiar, tiene otro piso para jugar play, tiene el gimnasio ahí, lavandería comunitaria, y le damos la idea de que todo es volverlo a lo común, pero pues es sacrificando que usted, pues, ojalá no vive lo que esté vivienda detrás, ojalá vaya allá, duerma, se levante y se vaya. Y si yo tuve la oportunidad
buscando vivienda en algún momento, visité las torres del Triángulo de Felicia, las torres de colores. Y llegan al extremo de querer ganarle la productividad a uno de los apartamentos que hacen las camas altas para que uno meta Está debajo, claro, es que el armario está debajo de la cama. Entonces, digamos, y lo venden es como si fuera un espacio colectivo, pero es una mentira, esto no es un espacio colectivo, es un espacio utilitario que es diferente, ¿no? Como se le saca el máximo jugo al espacio, pero no realmente genera espacios colectivos. Entonces, muchos, eso por un lado, y el otro, pues, he tenido la oportunidad de recorrer la sabana de Bogotá, de pasar por Zipaquirá, Caricato, Canicipá, Gachantipá, Sesquilé, y yo no puedo creer la cantidad de viviendas que se está construyendo de manera desordenada. O sea, se empezaron a expandir y no hay ningún orden, no hay ningún respeto por el medio ambiente, ni siquiera por los pueblitos. Un pueblito como Gachantipá, que es un pueblito sobre la carretera, al otro lado de la autopista ya como más o menos más de 1.200 viviendas de interés social. Y en los extremos. Y en los Extremo sur y extremo norte. Esa está impresionante que pasa la autopista por acá, de los carriles hacia Tunja, y por este lado que vienen para Bogotá, en esta isla de la mitad de las dos autopistas construyeron viviendas. Es que Sin comercio, yo no me imagino un niño para ir a comprar un pan. Se está arriesgando porque ni siquiera hay un puente que no le toca cruzar corriendo la autopista. O sea, hasta ese grado de inconsciencia hemos llegado como para pues es que acá, como acá entre la Esperanza, la 26, hay un modelo que construyeron en las orejas. O sea, las orejas que uno dice, esto ya es, o sea, ya es el aprovechamiento, cualquier hueco que le. Una última pregunta, y como organización, el centro no se vende, que llevan ya trabajando un par de años, ¿cuáles, pues, han logrado hacer algo en relación a las demandas que han organizado en la comunidad? Bueno, No, desconozco completamente el proceso. sí, es que, bueno, ahí, yo soy un poco, pues no tan optimista, pero creo que el proceso, sí, o sea, el proceso es poderoso, y es poderoso por una razón, es que logró unificar a un montón de personas distintas, pero muy distintas, y ya, ya de mucha edad. Sí, o sea, ya, por ejemplo, personas de 50, 60 años, de tres sectores súper diferentes, que eran productores de prendas militares, que es pues, un sector que pues, también por el medio en el que se mueve, siempre ha estado bien como a las políticas gubernamentales y reacio a los procesos de oposición, comerciantes de calzado y gentes de litografía. A mí eso me pareció, eso fue lo primero que me pareció importante, que ellos se lograran unificar y lograran hablar. Lo segundo que ellos lograron fue que el proyecto, aunque existe, o sea, aunque hoy el proyecto existe, es un proyecto que está, digamos que no funciona, o sea, no tiene ni el cabildeo, ni los recursos, ni el avance que ellos esperaban. Ellos cuando llegaron en el 2013 al barrio centro administrativo, dijeron a la comunidad que en un año se iba, que en un año todos tenían que salir y que todas las casas iban a estar derribadas y que hasta. Pero entonces la comunidad se organizó, evidentemente, como decía Carolina antes, como pasaba con otros proyectos, cuando éramos inmaduros políticamente y como organización social, pues nos abatieron media manzana, ¿no? O sea, nos la ganaron así completa, que es la historia que está de Don Osvaldo, que se puede ver ahí, entonces Don Osvaldo termina siendo el símbolo, y pues claro, termina siendo el símbolo y terminando una lección como al resto de personas para que siguieran luchando. Entonces, el proyecto, digamos que ha logrado comprar algunas viviendas y algunos bienes inmuebles, pero es porque eso pues también es imposible. Pues entonces es imposible que todo el mundo piense igual, esté de acuerdo, ¿no? Siempre tiene que haber un lugar por donde se pinta. Y uno puede atacar esa diferencia de forma, o sea, volverle el enemigo del bar, pues el eje por acá no vuelva a fuego y piedra, o hacerse, pararle las manos, o intentar acompañarlo hasta donde más se pueda esa persona y pues ya después dejarla que cometa. Nosotros optamos por eso, porque creemos que también al ser un comité con las características que tiene, su mayor virtud es la diversidad, porque si no podría existir todavía, no podría funcionar, porque aparte hay arrendatarios, hay propietarios de local, hay propietarios de casa, o sea,
amalgama de diferencias económicas y concepción del mismo lugar en el que están, muy compleja, que ha logrado, digamos, sostenerse durante 5 años y dos ha conseguido salir adelante, por lo menos como comunidad, ha logrado que todavía estén ahí después de 5 años, por lo menos el 70% de las personas. Ha logrado repensarse, o más que repensarse, ellos han logrado pensarse ellos como que hacían ahí en ese barrio, que en últimas cuando hablábamos en esta ahoritación, Carlos decía, es que no nos enseñaron nunca cómo relacionarnos con Bogotá, es porque el urbano no es como el campo, ¿no? O sea, en el campo uno sabe que de la tierra crece, ¿no? O sea, de la tierra crece la papa, y tiene que ir allá por ejemplo, como acá, todo ya no lo dan las relaciones que tiene con este espacio que sigue siendo también, pues que un pedazo de tierra, pues uno no lo tiene como tan claro, tan presente, lograr cada uno de los gremios empezar como a reconstruir su historia, a reconocerse como patrimonio material, eso ha llevado a que tengamos unos nexos con el IFC, también se logró pues, a partir de toda la apuesta en Facebook y como los carteles que pegábamos y el movimiento del barrio, hicimos un convenio con la Universidad Piloto, donde es docente Carolina, donde es docente Andrés, de poder tener como por más o menos 5 semestres una práctica de psicología comunitaria con un comité. Entonces fueron como 2 años y medio de producción, de conocimiento y de acompañamiento. Junto con Andrés ya en la Universidad de La Salle y la Universidad de Tadeo, se empezaron a hacer recorridos en el barrio para discutir todo esto de la reconcepción crítica de la arquitectura y ahí pues salían también reflexiones y trabajos de las clases y se lograron sacar algunas tesis de pregrado de la Universidad Piloto. Ese video de los bandos se hizo con, digamos, con la ayuda de los compañeros de la Universidad Javeriana, que estuvimos concertando a personas como Ana, que nos metieron en muchos eventos, que nos ha llevado a pensar también en comité desde una exposición, desde una muestra, desde una discusión del arte. Y pues evidentemente todo esto, pues son avances y son desarrollos importantes que lo han hecho personas que yo creo que jamás se lo imaginan. Jamás se les pregunta a Jorge y a Gerardo, que son de comité, que son afectados directos, les pregunto, ¿ustedes alguna vez imaginaron en su vida marchando, con pitos, organizando, lanzándose de candidatos, buscando votos y demás, por defender el territorio, pues como su vivienda? Lo importante también es que la localidad nunca se apropia. En el momento que sabe que van a sacar algo que seguro realmente se apropia. Y el dicho es, aquí estoy, aquí me quedo. ¿Cómo así que nos van a sacar para que vengan otros a lucrarse con los que estaban 70 años? Y claro, el gobierno tomó unas medidas que son como tomar de San Bernardo, vamos a poner un reto aquí y les vamos a meter un poco de gente para que lleguen a dormir y que decimos nos unimos todos y se vamos a hacer otro para que ellos vengan acá a infiltrar gente y a trabajar, depreciar el barrio, porque finalmente lo que quieren es que se vea eso tan mal que le toque a uno vivir. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Empezar a cerrar todos esos huecos para que no se nos viniera la gente de San Bernardo, que finalmente eran los que estaban ahí. Y yo creo que eso fue importante, que todos nos unimos como si fuéramos una familia para luchar por nuestro territorio. No, una pregunta, Andrés. Digamos, ahorita en plena pandemia, hemos visto como el gobierno nacional habla de reactivar a través de la construcción. Pero si miramos muy bien los subsidios que se tienen, hay uno de caja de compensación familiar, que es dado por las empresas. Hay otro subsidio que está dando el gobierno. Y finalmente, entre esos dos subsidios ya tienen el 30% de lo que vale la vivienda. Cuando la persona entra, ya también le dan un auxilio para su cuota, ¿sí? Y la pregunta es, ¿para dónde va el gobierno con eso? Como decía Michael, las otras industrias y el agro se están quebrando. ¿Por qué solo para un sector existe esa ayuda? Porque históricamente la construcción, como decía Michael, ha sido el principal recurso económico de los grandes, ¿cómo lo digo?
sí, de las empresas más grandes del país, ellos siempre se han metido desde la empresa de la construcción, ¿no? Y también digamos que la ciudad se ha construido a partir de los intereses económicos de las constructoras, no de los alcaldes ni de la gente, ¿no? Acuérdense que Fernando Masuera fue alcalde de Bogotá y después de eso se construyó el barrio de Masuera. Y todos los barrios, Masuré, Metro, Polipaele. Entonces lo que busca el Estado no es ayudar a la gente para que adquiera vivienda. Sí necesita de la gente para que compre, pero lo que necesitan son clientes para la constructora. Y eso es claro, ¿no? Es claro que César y Pedro Gómez y todos ellos pues, que manejan el mercado necesitan clientes ahorita para apoyar, para impulsar como la economía, pero el gobierno siempre le ha apostado a la construcción de vivienda porque pues, ellos digamos, es, es un vínculo muy fuerte con las organizaciones privadas. Entonces, no es para ayudar a la gente, realmente no es para que yo tenga mi vivienda como persona, ¿no? Ellos están pensando es que necesitan clientes para las constructoras. Y ahí van a salir apoyos y van a salir, pero todo eso terminará pagándolo la gente. Sí, eso es como cuando dijeron que iban a dar un alivio económico en el banco. Le dieron un alivio de 3 meses y después se lo empezaron a cobrar a uno y eso no lo decían. Eso es lo que está pasando con este subsidio. Le dicen a la gente que lo van a ayudar y después lo ponen por otro lado y lo apretan. Por eso la pregunta, ¿no? O sea, ¿quién es el que realmente se beneficia detrás de todo esto que se ve tan bondadoso? ¿Sí? Y cómo vemos a los bancos, cómo los ven ustedes desde este punto de vista también. No, yo creo que para mí tanto constructoras como bancos quieren su agosto también, ¿no? Y esas ayudas y todo eso. Trabajan de la mano y la mayoría de constructoras que están en el país ya tienen capital privado. Perdón, capital extranjero, pues es que es la misma dinámica, o sea, la vivienda lo que genera es especulación, porque puede, o sea, nos permite hacer ilusión de un dinero, uno, de un dinero que se puede elevar y dos, que uno nunca tiene, ¿no? Porque pues, uno va, pues, generalmente es cliente va de 150 millones, va de la casa, mire, se los pago acá en billetes de 10.000. Muy rara vez la gente tiene dinero constante y sonante, porque también es una transición simbiótica, se reproduce ahí el sistema bancario que va inflando, pero es el sistema del dinero que no existe. Más termina diciendo para respaldar que la economía repunta, pero no existe un recurso. Si el Estado quisiera apoyar realmente el tema de la vivienda, estaría invirtiéndole más en proyectos de cooperativas colectivas, en procesos de mejoramiento de vivienda, ¿sí? Con talento local, o sea, podrían hacer un montón de cosas, mejoramiento de vivienda y emplean a la gente en la localidad. Aquí hubo una organización pionera que todavía va ahí, pero que ha sido Barrio Taller. Barrio Taller es una organización que ya apoyó, lleva más de 20 años apoyando estas organizaciones, mejoramientos de vivienda, procesos colectivos a través de asesoría técnica, pero precisamente hablando con el profesor Hernando Carvalho, que coordina esta organización, él decía que ya en los últimos más o menos 10 años ya eso está, que si antes era difícil, ahorita ya no hay nada, entonces se está yendo pues, a la empresa grande privada. Entonces sí es como un juego como... Yo me pregunto con la Michael, que yo conozco el caso del dueño de Conchero, donde llegó los planetarios. Sí, yo los conozco porque mi hermana era cercana a ellos los ubicaron en una casa de frente del hospital del barrio, súper pequeña, eran muchos, y entonces me contaron que les morí por robar, y eran 70 millones de pesos por esa captura, ese parqueadero, y lo juntaron en una casa súper chiquita, y una de las oficinas del señor murió de cáncer, el señor murió. Ustedes no pueden hacer nada. No, ellos ya nosotros con Carolina, incluso estuvimos ya, o sea, nosotros, la verdad es que realmente todo esto todo se forma, o la gente se reacciona, es por el maltrato de Manzana 5. O sea, si la Manzana 5 hubiera sido así tan fuerte, yo creo que la gente no se hubiera organizado, porque si Manzana 5, o sea, lo robaron porque les pagaron a menos precio, el metro cuadrado, lo sacaron a la brava, Jairo Aníbal Niño vivía ahí, vive enamorado. O sea, hubo todo un contexto que le dijo a todo el mundo como, si esto es lo que viene, pues mejor que me saquen con los pies por delante, porque pues, se va a poner complicado. Pero eso ya fue, digamos, ahí fue como decía Carolina, cuando
no había ni la suficiente organización ni conocimiento de las comunidades para poder defenderse y decir, eso ya no lo devuelve, pues eso ya lo que fue, pues, eso ya es el proyecto, ya está ahí. Pero pues digamos que eso es lo que sí nos sirvió a todos, pues es como contradictorio decirlo, pero sin la experiencia de ellos, nada de todas las organizaciones del centro de ahí para adelante se hubiera podido consolidar, porque pues era en común. Claro, es que por eso es una discusión. Es que ya acá parte del éxito de esto pues, es la violencia simbólica que va acá todo eso. Era para hacer la invitación, qué pena que me tengo que retirar, pero muchas gracias por la invitación y al sector no se vende, a Casabel, que pues, ha sido bien representativo poder llevar a los estudiantes, un poco visibilizar la realidad, porque yo considero que muchos estudiantes no tienen todavía, porque la academia no les brinda las herramientas para que conozcan realmente los impactos de estos grandes proyectos. Entonces agradecerles y bueno. Andrés, gracias. Yo aprovecho para que ustedes se van a tomar ahí el impulso. Y nosotros tenemos una segunda mesa redonda, un segundo consultorio. Creo que esto fue como una gran instrucción. Les agradezco a Carolina y a Andrés, obviamente Michael ahí parcería total. Y es porque no hacemos parte de invitaciones, no hacen parte de la segunda mesa, con unos temas que quedaron de imagen, que a mí me parece fantástico el ejercicio de resistencia en medio de una coyuntura histórica que es la pandemia. Creo que ahí también podríamos hablar, ya estamos viendo la importancia de la movilización social y el tejido social, y creo que pues una de las temáticas también es el proyecto de ministerio, que obviamente entonces ya les sí, estamos bueno, chévere. Está bien. Entonces, gracias a ustedes. Si mañana nos acompañan en el recorrido. Ay, además, sí, a las 10. ¿Bien? Sí, no te pasa. Bueno, buenísimo. Gracias. Ella tiene una pregunta. Ahora estuvo. Gracias. Gracias. Ay, sí, Andrés. Para la Gerard, bien, usted bien. Porque no porque es muy importante que lo que pasa es que hay una la universidad tiene porque incluso las mismas universidades participaron o sea, como que pues